A ver, una pregunta. ¿Y si los dioses que adoraban las antiguas civilizaciones no fueran más que seres humanos? ¿Cómo dices? Sí, reyes, heroínas, grandes conquistadores, cuyas historias, bueno, con el paso de los siglos, se transformaron en mitos. Ah, vale. Pues hoy vamos a sumergirnos en esa idea que puede parecer muy moderna, pero que en realidad tiene más de 2000 años. Y lo haremos a través de la figura de un pensador griego bastante escurridizo, Evémero de Mesene. Exacto. Y hoy vamos a meternos de lleno en su idea, el evemerismo, porque es que es una de esas teorías que, aunque nació en la antigua Grecia, nos sirve para entenderlo casi todo. Desde los mitos clásicos hasta Hasta la construcción de la fama y del poder hoy en día. Para este análisis a fondo, hemos buceado en un montón de fuentes, desde textos académicos que intentan reconstruir su obra perdida, hasta enciclopedias que rastrean su increíble legado. Pues empecemos por el principio, porque para entender la idea hay que entender al hombre y sobre todo su mundo. ¿Quién era este Evémero? Por lo que he podido ver, la información sobre él es bastante escasa, casi fantasmal. Y lo es. No tenemos una biografía completa, la información es muy fragmentaria, pero sí podemos trazar un perfil bastante claro de su entorno. Venga. Evémero vivió a finales del siglo IV y principios del III a.C. Estamos en pleno periodo helenístico. Justo después de la muerte de Alejandro Magno. Justo ahí, un momento de una convulsión y una creatividad extraordinarias. O sea, el imperio de Alejandro se ha roto en pedazos y sus generales, los famosos diádocos, están luchando por el poder. Un caos total. Un caos geopolítico fascinante. Y en medio de ese caos, los nuevos reyes necesitan, desesperadamente, legitimar su poder. Ya no les vale con decir, soy el más fuerte. ¿Necesitan algo más? Empiezan a buscar una legitimidad divina. Es la época en que los gobernantes comienzan a ser divinizados en vida o justo después de morir, la famosa apoteosis. Evémero está viendo este proceso en tiempo real. Claro, el contexto lo es todo. Ver a un rey, un tipo normal, autoproclamarse Dios debía de ser un buen punto de partida para preguntarse, bueno, ¿de dónde vienen los dioses en primer lugar? Precisamente. Sabemos que era de Mesedene, probablemente la de Sicilia, y que estaba vinculado a la corte de Casandro, rey de Macedonia, que era uno de esos sucesores de Alejandro. Ajá. Y es en este ambiente donde escribe su obra principal, la que le dará fama eterna y que, paradójicamente, se ha perdido, la Hiera Anagrafe. ¿Cómo? ¿Perdida? Sí. Entonces, ¿cómo sabemos de qué iba? Pues por los resúmenes y las críticas de otros. La conocemos a través de fragmentos que citaron autores posteriores. Ah, vale. Los más importantes son el historiador Diodoro Sículo, que la resume con bastante detalle y la verdad con bastante simpatía, y más tarde el padre de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, que también la cita extensamente. Aunque me imagino que con otros fines. Con otros fines, como veremos. Pero gracias a ellos, la idea central sobrevivió a la desaparición del libro. Me fascina esa idea, que un libro desaparezca pero su concepto sea tan potente que siga vivo 2 milenios después. Vale, vayamos al núcleo. ¿Cuál es exactamente esa gran idea, la tesis central de Evémero? El núcleo de su pensamiento, lo que hoy llamamos evemerismo, propone una explicación radicalmente racionalista del origen de los dioses. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sostiene que los dioses que la gente adora no son entidades sobrenaturales caídas del cielo, en su origen fueron hombres y mujeres extraordinarios. Personas de carne y hueso. Personas. Grandes gobernantes, inventoras, conquistadores, benefactores de la humanidad. Gente que hizo algo tan grande que la gente no podía olvidarlo. Exacto. Y por esos méritos, por esas hazañas, tras su muerte, el agradecimiento y la memoria colectiva empezaron a transformarlos. Poco a poco. Primero se les rindió homenaje como a héroes, luego se les construyeron santuarios, y con el paso de las generaciones, ese recuerdo histórico se fue adornando, exagerando. Hasta convertirse en un mito. Y ellos en dioses. Dicho de forma sencilla, el mito es historia transformada. Es la apoteosis de la memoria. Una idea muy potente y me imagino que también increíblemente peligrosa para la época. ¿Cómo se te ocurre publicar algo así sin que te acusen de impiedad y te metas en un lío? Tenía que tener una estrategia. Una muy inteligente, sí. Y la tuvo. Ahí está la genialidad. No lo escribió como un tratado filosófico, seco y directo. Eso habría sido un suicidio académico y personal, vamos. Claro. Lo disfrazó de algo mucho más entretenido y popular. Un relato de viajes. Su inscripción sagrada es, en el fondo, una novela de aventuras. O sea que te lo cuenta como una historia. Exacto.
El narrador cuenta un viaje fantástico que le lleva a una isla exótica y ficticia en el Océano Índico. Una isla llamada Pangea. Una utopía, una especie de paraíso perdido donde se revela una verdad oculta. Un recurso muy inteligente. Justo. Y en Pangea el narrador visita un imponente templo dedicado a Zeus. Pero allí, en lugar de estatuas y ofrendas típicas, encuentra la prueba definitiva de su teoría. ¿El qué encuentra? Una enorme estela de oro. Y en esa estela no estaban grabados los relatos míticos que todos los griegos conocían sobre los dioses. No. ¿Qué había entonces? Lo que había era un registro histórico, casi notarial. Una crónica. Una crónica detallada de los nacimientos, las hazañas, los años de reinado y, esto es lo crucial, las muertes y los lugares de sepultura de los primeros reyes de la isla. No me digas. Y esos reyes no eran otros que Urano, Cronos y el propio Zeus. ¡Qué bueno! La estela dorada era la evidencia ficticia de que los grandes dioses del Olimpo tuvieron un origen humano, terrenal y mortal. Usó una ficción para desvelar lo que él creía que era una verdad histórica. Es una jugada maestra. Es un juego de espejos. Usa una prueba falsa dentro de una historia falsa para contar lo que él cree que es la verdad. Esto me lleva a una pregunta inevitable. Con estas ideas tan provocadoras, ¿se le consideraba un ateo? ¿Su intención era destruir la religión o había algo más? Es un debate que llega hasta nuestros días. Calificarlo de ateo en el sentido moderno es anacrónico y probablemente incorrecto. No encaja. ¿No? La crítica actual tiende a verlo más como un mitógrafo racionalista. Su objetivo no era tanto negar la existencia de lo divino o la experiencia religiosa de la gente. Era otra cosa. Era ofrecer una explicación sobre el origen social y político de los cultos a los dioses olímpicos. No decía no creáis, sino más bien sabed en qué estáis creyendo. Exacto. Su análisis es más sociológico que teológico. No negaba que la gente adorara a Zeus, sino que ofrecía una genealogía humana para ese Zeus, lo que nos devuelve a su contexto. A los reyes helenísticos. A los reyes helenísticos que se autoproclamaban dioses. Su obra es una reflexión muy aguda sobre su propia época. Claro, es que si ves a tu rey, un tipo que come, duerme y comete errores, declararse dios de la noche a la mañana, es lógico que pienses, ¿y si los antiguos dioses empezaron exactamente igual? Precisamente, la teoría de Ebemero desvela el mecanismo. Se puede leer como un análisis o incluso una crítica velada de cómo la propaganda política, la adulación y la memoria cultural fabrican dioses a partir de líderes poderosos. Es una tesis sobre la construcción del poder. Totalmente. Les dice a sus contemporáneos, ojo, esto que estáis viendo ahora con los sucesores de Alejandro no es nuevo. Es el mismo proceso que nos dio a los dioses en los que creéis. Vale, su libro se pierde, pero la idea no. Y me imagino que no a todo el mundo le sentó bien. Si vas por ahí diciendo que Zeus era solo un rey de Creta glorificado, te estás buscando un problema. Un problema muy serio, sí. Fue increíblemente polémico. El poeta Calímaco, que era una de las grandes figuras literarias de la época, lo destrozó en sus escritos, lo llamó mentiroso, impío. Normal. Pero la idea era demasiado potente para desaparecer. Además tuvo un traductor de lujo al latín, el gran poeta Quinto Enio, y eso fue clave. Ah, eso ayudó a que se difundiera por todo el mundo romano. Claro. Y en el mundo romano es donde todo cambia de verdad, ¿no? Porque ahí se encuentran con un movimiento religioso nuevo y muy disruptivo. El cristianismo. El cristianismo. Y aquí es donde la historia de Ebemero da un giro de guión absolutamente genial. Un momento. ¿Me estás diciendo que los primeros defensores del cristianismo, los padres de la Iglesia, usaron la idea de un supuesto ateo griego como su principal argumento contra el paganismo? Pues sí. La ironía es espectacular. ¿Eran conscientes de dónde venía esta idea o simplemente la tomaron porque les era útil? Eran muy conscientes. Autores cristianos como Lactancio, Arnovio o incluso San Agustín lo citan o aluden a su teoría. Para ellos, Ebemero era la prueba que necesitaban, un regalo caído del cielo. Un arma. Un arma retórica potentísima. Podían ir a los paganos y decirles, con una lógica aplastante, vuestro propio escritor griego admite que vuestros dioses son solo hombres muertos. ¡Qué fuerte! Por tanto, adorar a Júpiter, a Marte o a Venus no es religión, es idolatría, la adoración de mortales pecadores. Es increíble. Le robaron el arma al enemigo y la apuntaron en la dirección contraria. Usaron su propia lógica racionalista para decir, ¿veis? Vuestros dioses son solo hombres y por tanto ídolos falsos, pero nuestro Dios es el único verdadero. Has dado en el clavo. De hecho, hay un término para eso,
ebemerismo inverso. ¿Ah, sí? Sí, es una apropiación brillante. Mientras Ebémero explicaba el proceso por el cual los humanos ascendían a la categoría de dioses, por sus méritos. Los cristianos lo usaron para lo contrario. Exacto. Para rebajar a los dioses paganos a la categoría de simples humanos corruptos, y así demostrar la falsedad de sus cultos. Ojo, que esta idea de que la idolatría nace de venerar a humanos ya tenía antecedentes en la propia tradición judía, por ejemplo en el texto bíblico del libro de la sabiduría de Salomón. Entiendo perfectamente cómo los cristianos lo usaron para demoler la religión romana. Fue una herramienta de deconstrucción masiva. Pero, ¿se ha quedado ahí? ¿Es el ebemerismo solo una curiosidad histórica o es una herramienta que todavía usamos, quizás sin saberlo? Su legado es enorme, porque el ebemerismo ha trascendido a su autor y se ha convertido en un término técnico, una herramienta de análisis. ¿En qué campos? Hoy, en antropología, en sociología o en estudios de religión comparada, se llama interpretación ebemerista a cualquier intento de buscar un núcleo histórico real detrás de un mito o una leyenda. Como cuando alguien intenta demostrar que el rey Arturo fue un caudillo bretón real o que detrás de la guerra de Troya hubo un conflicto comercial concreto. Exactamente eso. Es buscar al hombre o al hecho histórico detrás del velo del mito. Ahora bien, Hay un pero. claro, hoy también somos conscientes de sus límites. No todos los mitos son historia distorsionada. Muchos son vehículos para expresar cosmologías complejas, simbolismos, miedos colectivos, estructuras sociales. El ebemerismo es una herramienta útil en la caja, pero no es la única ni sirve para todo. Justo. Entonces, ¿cuál es su verdadero valor hoy en día? Si ya no lo usamos para desmontar religiones, ¿para qué nos sirve? Pues su verdadero valor reside en lo que podríamos llamar la sospecha metódica que nos enseña a aplicar. Nos invita a preguntarnos siempre por el origen y la función de las grandes narrativas, sobre todo las que rodean al poder. Me gusta ese concepto, sospecha metódica. Es como tener unas gafas especiales para ver a través de las historias que nos cuentan. Piénsalo. ¿Cómo construyen las sociedades contemporáneas sus propios mitos en torno a figuras carismáticas? Ya no son dioses, pero el mecanismo es análogo. Totalmente. Pensemos en líderes políticos, en fundadores de empresas tecnológicas, en estrellas del pop, en héroes mediáticos. El proceso que describía Ebémero sigue vivo. Es que me recuerda a la biografía de, no sé, cualquier genio de la tecnología. Se elige el garaje humilde donde empezó todo, se ignoran los privilegios o las ayudas que tuvo, se magnifican sus genialidades y se silencian sus fracasos o sus miserias. Se crea un mito. Se crea un mito fundacional que es mucho más potente e inspirador que la compleja realidad. Es puro ebemerismo pop. Es un ejemplo perfecto. Se seleccionan las hazañas, se amplifican las virtudes, se borran los defectos y se crea un ídolo moderno, una figura casi sobrehumana. Cuya autoridad parece emanar de su propia naturaleza excepcional. Eso es. El ebemerismo nos da una herramienta crítica para desmitificar esa construcción social de la autoridad. Nos enseña a buscar siempre al ser humano, con sus circunstancias y sus intereses, detrás del monumento. En resumen, lo que Ebémero nos dejó no fue tanto una respuesta definitiva sobre los dioses, sino una pregunta increíblemente poderosa. Una invitación a mirar siempre detrás del mito, a preguntarnos por el origen humano, social y político de aquello que se venera. Sea en un templo antiguo o en la portada de una revista. Y para terminar, una reflexión final. La tesis de Ebémero se centró en desmontar mitos religiosos para revelar sus orígenes humanos y políticos, ¿verdad? Sí. Pues si aplicáramos esa misma lente crítica hoy, con esa sospecha metódica de la que hablábamos, ¿cuáles serían los grandes mitos seculares que necesitaríamos analizar con más urgencia? ¿A qué te refieres? Pensemos en las narrativas fundacionales de las naciones, de las grandes empresas o de los movimientos ideológicos. ¿Qué figuras humanas y qué procesos de poder se esconden detrás de esas historias que a menudo aceptamos como verdades sagradas e incuestionables?